Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a hablar sobre los cuidados y mi experiencia con los gladiolas. Esto a solicitud de la youtuber del canal Pequeño Jardín Encantado, a quien le mando un gran saludo. Entonces, primero quiero hablar sobre el sustrato. El sustrato tiene que ser poroso, porque los cormos, que es el nombre correcto de los bulbos, no soportan el encharcamiento y pueden ser atacados por hongos. En el caso de la iluminación, aquí hay un problema porque mucha iluminación a sol directo no es lo mismo. Sin embargo, estos que están viendo ahorita tienen mucha iluminación, pero no están a sol directo y ahí me florecen. Este que está aquí sí está a sol directo y florece también. Entonces creo que depende de la planta. Después de todo, muchas veces cuando compramos una planta tenemos de antemano, casi siempre vamos a tener la ubicación de donde queremos colocarla, pero la última palabra la tiene la planta. Ella nos va a decir dónde se siente bien y dónde tiene todo lo que requiere para su crecimiento. En el caso del riego, aquí hay que tener mucho cuidado también porque como dije en el caso del sustrato, el problema aquí es de que no tenemos que tener cuidado mucho con el encharcamiento y la humedad. Entonces por ejemplo, yo riego en abundancia hasta que drena la maceta y de ahí vuelvo a regar hasta que el sustrato está completamente seco. Entonces, la manera correcta para poder verificar si el sustrato está correcto es agarrar un palito de madera e introducirlo. En el caso de las gladiolas hay que tener cuidado porque como no sabemos cuántos cormos tiene, o sea bulbos, entonces podemos dañarlos cuando introduzcamos el palito. Entonces creo que lo podemos hacer siempre buscando la orilla de la maceta. Entonces regamos en abundancia, después verificamos que el sustrato esté completamente seco y volvemos a regar. Y sería el abono. Entonces yo abono mis plantas una vez al mes con humus de lombriz líquido. Ahora, aquí tenemos una situación un poco compleja porque, digamos, estas plantas florecen una vez al año, que para mí es una desventaja porque es una planta muy bonita. Y si fuera como las petunias sería excelente, ¿va? Tendríamos flores todo el año. Pero bueno, florece una vez al año. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que cuando pasa esa floración, estas hojas se secan. Entonces yo lo que hago, pasada la floración, aquí conmigo florece entre abril, mayo y junio, que sería final de verano e inicio de invierno. Entonces lo que yo hago es que después de la floración estas hojas se secan. Entonces yo al paso de un tiempo, ya cuando está seco, giro esta parte de aquí y en la mayor parte de los casos esta parte se despega del cormo. Siempre hay que tener cuidado porque si lo hacemos muy fuerte vamos a provocar de que vamos a desenterrar el cormo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, y si no viene entonces podemos cortar con una tijera al ras. Ahora, gran parte del año esta maceta no va a tener todas estas hojas, entonces parecería que no hay planta. Entonces otro de los defectos que veo con esta planta es que es muy invasiva. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque si no marcamos la maceta y reutilizamos el sustrato, lo que vamos a hacer es de que vamos a propagar
y si hay bulbos, cormos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a propagar en muchas macetas esta planta. Que por un lado es bonito porque puede ser de que si en los lugares donde nosotros tenemos no florecen, otros sí. Pero si no tenemos ese control, se nos puede ir de la mano. Entonces les voy a contar una anécdota. Hace un tiempo atrás yo no marqué una maceta y ahí había cormos. Entonces reutilicé el sustrato y se me propagó. Y les voy a mostrar lo que pasó. Aquí tengo una gazania. Y si se dan cuenta, aquí hay un cormo. De hecho, si se logra ver bien, viene otro todavía. O sea, esto lo que va a hacer, y aquí hay otro. Entonces, si yo no los retiro, lo que va a pasar es de que se va a llenar de cormos. Y considero que puede matarme hasta la gazania. Aquí tengo esquejes de rosales. Y si se dan cuenta, aquí hay uno, aquí vienen dos, aquí vienen dos, aquí vienen tres. Entonces se propaga muy rápido. Y el caso más reciente es estas dos macetas. Aquí tengo tres plantas. Pero más o menos un poco más de un mes tal vez me aparecieron estos dos. Y solo que estos sí por el tamaño de la maceta sí están esto sí es casi seguro que me van a florecer, y en esta maceta también. Pero como aquí tengo otras plantas, yo tengo que decidir si los voy a dejar en esta maceta y que eh, den más cormos, o cuando estos florezcan mover los cormos y trasladarlos a otra maceta. Pero esto los muestro por el problema de que no marqué la maceta y reutilicé el sustrato. Entonces, eso sería más que todo lo básico y lo que me ha funcionado a mí. Ahora, lo que podrían intentar quienes tienen problemas con esta planta para que florezca, y de hecho eso fue lo que yo hice y lo que me sirvió, fue que cuando tuve los primeros bulbos, los separé en 4 macetas y estas macetas las distribuí en diferentes lugares de mi jardín con la idea de ver. Obviamente tuve que esperar un tiempo para que pudiera florecer, pero la idea era ver dónde, dónde florecían los cormos. Y del experimento florecieron 3 macetas, la otra no. Entonces de esa, lo bueno es que los cormos no se murieron, entonces los trasladé a las otras macetas. Entonces esas macetas se quedaron ahí. Y ya conforme pasó el tiempo, entonces ya pude darme cuenta dónde podía funcionar. Entonces considero que eso les podría ayudarles para poder encontrar el lugar correcto. Considero que eso sería lo básico, porque realmente la planta no requiere mucho cuidado, pues todo es el inicio. Digamos, si las plantas las obtenemos a través de semillas, ahí sí hay un problema, porque para que la semilla germine y pueda florecer, se lleva más o menos 2 años para que exista la floración. Entonces ese ya es un problema, pero lo bueno con la semilla es de que vamos a obtener nuevos colores. Entonces considero que eso sería lo básico. Entonces cualquier pregunta o sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios. Y y que Dios Todopoderoso me los cuide, me los bendiga junto a sus familias. Y si Él lo permite, les estaré trayendo nuevo contenido más adelante. Y no se desesperen, siempre con la ayuda de Dios todo se logra. Lo que pasa es que a veces
Hay plantas que supuestamente puede ser fácil su reproducción, pero a veces se complica un poco, pero con Dios todo se puede. Hasta luego. Se me olvidó comentarles algo, y es que luego de que los cormos florecen, como les dije anteriormente, yo arranco todo lo seco y la maceta queda como esta, que aparentemente no hay nada ahí. Sin embargo, yo sigo regando. Entonces los cormos, aunque ya no tengan hojas, van a seguir recibiendo mucha iluminación o sol directo, y el riego, que va a depender del tiempo que se seque el sustrato. Entonces no olvidemos esa parte, porque si después de eso, como no vemos las hojas, creemos que el bulbo no necesita agua, entonces obviamente no, o no le damos la cantidad de luz que necesita, entonces vamos a tener problema que no nos va a florecer. Entonces esa parte se me había olvidado decirles, entonces ahora sí, hasta luego.